Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy exploraremos la Guerra de Independencia de México, un periodo lleno de acontecimientos, emociones que marcaron su lucha por la libertad. Estoy emocionado de llevarles a este viaje histórico, así que ajusten sus audífonos, siéntense cómodos y prepárense para descubrir cómo comenzó todo. Todo comenzó la madrugada del 16 de septiembre en 1810, en el pequeño pueblo de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto a sus compañeros conspiradores Ignacio Allende y Juan Aldama, deciden en su momento de actuar. Hidalgo, lleno de determinación, toca la campana de la iglesia, convocando a los habitantes del pueblo frente a la multitud creciente, pronunciando el famoso grito de Dolores, llamado la insurrección contra el gobierno colonial español. Este grito resonó no solo en Dolores, sino en los corazones de miles de mexicanos que anhelaban la libertad y la justicia. Después de este gran acontecimiento, Hidalgo y sus seguidores marcharon a San Miguel Allende, donde se les unieron más insurgentes. Luego dirigieron a Celaya, donde Hidalgo fue proclamado capitán general del ejército insurgente. A medida que avanzaban, el movimiento crecía. Rápidamente, campesinos, indígenas y mestizos se unieron en masa impulsados por la promesa de una vida mejor. Sin embargo, el ejército insurgente se enfrentaba a demasiados desafíos: la falta de armas, la escasa organización y la necesidad de mantener la moral de las tropas alta. La toma de Guanajuato, una victoria sangrienta. Uno de los momentos más impactantes de esta primera etapa fue la toma de Guanajuato en septiembre de 1810. Los insurgentes, bajo el liderazgo de Hidalgo, asaltaron la ciudad y se enfrentaron en una brutal batalla en la Alhóndiga de Granaditas. Este evento fue una victoria significativa, pero mostró la ferocidad y el costo humano de la guerra. La masacre de los defensores realistas y los civiles que se habían refugiado en la Alhóndiga dejó una marca imborrable en la historia de este movimiento. En octubre de 1810, las fuerzas insurgentes lograron una importante victoria en la batalla del Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de México. Esta victoria abrió camino hacia la capital, pero en un momento controvertido, Hidalgo decidió retroceder de un lugar al avanzar a la ciudad. Esta decisión, vista por muchos como un error estratégico, ha sido ampliamente debatida por los historiadores. En los inicios de 1811, trajo un golpe devastador para los insurgentes en enero, en la batalla del Puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Las fuerzas realistas lideradas por Félix María Callejera derrotaron a los insurgentes con artillería pesada y tácticas superiores. Esta derrota dispersó al ejército insurgente y marcó un punto de inflexión en la guerra. En esta primera etapa surgió un evento desastroso: la caída de Hidalgo. Después de la derrota del Puente de Calderón, los insurgentes intentaron reorganizarse, pero enfrentaron traiciones y deserciones. En marzo de 1811, Hidalgo y Allende y otros líderes fueron capturados en Acatita de Baján, Coahuila, traicionados por Ignacio Elizondo, quien había fingido ser su aliado. Hidalgo fue llevado a Chihuahua, donde fue sometido sumario y ejecutado el 30 de julio de 1811, acabando con esta etapa. Segunda etapa, organización. La segunda etapa del movimiento de independencia inicia en el año de 1811 y termina en 1815. Su principal líder fue José María Morelos y Pavón, aunque su nombre completo era José María Teclo Morelos y Pavón. José María Morelos era un sacerdote que había nacido en Valladolid. Fue conocido como el Siervo de la Nación. En 1810 era cura en Michoacán, donde la mayoría de sus feligreses eran indígenas, conocían su situación de desigualdad y trató de ayudarlos para que trabajaran sus sierras y no lo rentaran. A principios de octubre le llegó la noticia de que el cura Miguel Hidalgo y Cosilla había levantado el pueblo de Dolores en armas en contra del gobierno virreinal. Cuando supo que Hidalgo se dirigía a Valladolid, tomó su caballo y se apresuró para encontrarse con él, ya que también estaba en contra del gobierno virreinal. Había vivido en carne propia las diferencias sociales y falta de oportunidades para los que habían nacido en la Nueva España, sin importar la casta o clase social a las que pertenecían. José María Morelos era mestizo, su papá era de ascendencia india y su mamá era criolla, así que entendía las desigualdades sociales que existían en la Nueva España. En octubre de 1810 logró entrevistarse con Miguel Hidalgo en el trayecto entre Charo e Indaparapeo. Ahí le solicitó que lo incorporara a sus filas y le contó que su lucha era por la independencia de la Nueva España y la libertad para todos sus habitantes. También le platicó que era necesaria una sociedad que pudiera organizarse y gobernarse a sí misma, por lo cual era necesario formar un congreso. Miguel Hidalgo lo nombró su lugarteniente, es decir, su representante para ir a levantar en armas a los pueblos del sur y tomar el puerto de Acapulco, y que todos los lugares por donde pasara se hiciera cargo del gobierno
y recibiera las armas que existían, dejando en el mando a los criollos y quitando a los europeos. Para cumplir con esa gran tarea que le había encargado el cura Miguel Hidalgo, regresó a Michoacán y solicitó una licencia de su curato para dedicarse al movimiento de independencia, y con tan solo 25 hombres armados con palos, machetes y algunos fusiles salió hacia el sur. Recorrió diferentes poblaciones, rancherías y la costa. Poco a poco la población se fue uniendo a sus tropas, que estuvieron integradas por hacendados como Hermenegildo Galeana, rancheros indígenas como Pedro Asensio, mestizos, africanos y mulatos como Vicente Guerrero. En el ejército comandado por José María Morelos y Pavón también se encontraba José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix, conocido como Guadalupe Victoria, el sacerdote Mariano Matamoros y también Nicolás Bravo. Su ejército era más disciplinado y con menos hombres que el ejército insurgente de la primera etapa de la independencia. Estaba formado por personas dedicadas al campo, la minería, la religión y la milicia. Además, su tropa estaba integrada por personas de varias castas y clases sociales. Una de las primeras acciones que realizó en noviembre de 1810 fue abolir la esclavitud, las castas, los empleos españoles y algunos pagos que los pobres tenían que hacer al gobierno virreinal. La libertad fue una de las ideas y garantías más importantes de la insurgencia, así como eliminar las castas y dejar de llamarse criollo, mulato o mestizo, sino que desde entonces todos los habitantes nacidos en la Nueva España fueran conocidos como americanos. En cada villa o pueblo que lograron tomar, trataron de organizar a la población para que se formara un gobierno político y militar, elegido por y para ellos mismos, que ya no fuera un español. Morelos pretendía formar un gobierno representativo. Para lograrlo, se escribió una convocatoria para que se eligieran representantes de cada provincia, se organizaran en un congreso para discutir el proyecto de nación y formaran una constitución que lo presentara y diera en las bases para toda la sociedad. A partir de 1812, José María Morelos y Pavón destacó como líder insurgente. Ese mismo año se dirigió a Cuautla, ubicado en el actual estado de Morelos, donde el 9 de febrero de 1812 fue sitiado durante 72 días por el general Félix María Calleja. Este acontecimiento fue nombrado como el sitio de Cuautla. Durante el primer combate del sitio de Cuautla, las tropas realistas no creían que los insurgentes comandados por Morelos iban a poder oponerse a ellos. Avanzaban de forma rápida para derrocar a los insurgentes, pero tras una trinchera estaba un niño de 12 años que se quedó a defender. A pesar de lo cerca que estaba el niño, prendió fuego un cañón. Esto causó que varios realistas murieran y provocó la huida del ejército realista. De esta forma, la primera batalla fue ganada por los insurgentes. A este niño se le llamó el niño artillero. La madrugada del 2 de mayo, el comandante insurgente José María Morelos y Pavón y sus lugartenientes Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros huyeron a Cuautla, finalizando así la acción militar. De esta manera se termina el sitio de Cuautla. Morelos se dirige a Orizaba y Oaxaca. Creía que hacía falta un gobierno que unificara las fuerzas insurgentes, y el 14 de septiembre de 1813 se inauguró el Congreso de Anahuac en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero. En el discurso inaugural del Congreso dio a conocer un documento muy importante, donde expresó su pensamiento y lo que creía debía lograr la insurgencia en lo político y social. La intención de este documento era que fuera la base para que los diputados reunidos elaboraran una nueva legislación. El documento lleva el título de Los sentimientos de la nación. El Congreso de Anahuac, también llamado de Chilpancingo, eligió a Morelos para ser el representante del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, y le quisieron dar el título de Su Alteza Serenísima, la cual rechazó inmediatamente porque él no quería un título que recordara el antiguo régimen absolutista, y porque no luchaba para enaltecer su persona, sino por y al servicio de la nación. Así que prefirió darles las gracias y decirles que se consideraba y le gustaría ser considerado como el siervo de la nación. El documento de los sentimientos de la nación, promulgado el 14 de septiembre de 1813, planteaba que América debía ser libre e independiente, que la esclavitud y las casas debían ser prohibidas, que todos fueran iguales ante la ley, así como eliminar los pagos hacia los españoles, y que hubiera tres poderes, que era el ejecutivo, legislativo y judicial, todos ellos ocupados por criollos y personas de la Nueva España.
El 6 de noviembre de 1813 dio a conocer el acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. El objetivo principal del Congreso era elaborar una constitución, misma que se iba elaborando mientras llevaba a cabo las batallas y después de un año finalmente fue aprobada con carácter provisional. El 22 de octubre de 1814 en Apatzingán se promulgó la Constitución de Apatzingán con el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Esta constitución establecía en primer lugar la independencia, un sistema de gobierno republicano centralista donde hubiera tres poderes como en la actualidad, la soberanía popular, que todos los habitantes fueran iguales ante la ley y tuvieran derechos. Esta primera constitución elaborada por los insurgentes fue la base para las constituciones posteriores. Sin embargo, no entró en vigor porque la lucha contra los realistas continuó. Además, había algunas diferencias de pensamiento entre los insurgentes a causa de la guerra aún existentes con los realistas. Morelos intentaba proteger a los miembros del Congreso, así que en septiembre de 1815 salieron rumbo a Tehuacán, pero las fuerzas realistas los alcanzaron y fue capturado. De ahí fue trasladado a Cuernavaca y luego al edificio de la Inquisición de la Ciudad de México. La iglesia lo juzgó, lo declaró hereje y degradó su investidura sacerdotal. Finalmente, el virrey Calleja dictó su sentencia de muerte por los cargos de rebeldía contra el rey de España. José María Morelos y Pavón murió fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal de Catepec, actual Estado de México. Con este hecho se da fin a la segunda etapa del movimiento de independencia. Esta etapa de la independencia se caracteriza por la organización tanto militar como política de los insurgentes. Etapa de la Resistencia. Guerrero, Victoria, Mina y la Guerra de Guerrillas. La etapa de resistencia, la muerte de Morelos dejó al movimiento insurgente sin un jefe capaz de acaudillarlo. Los combates se sucedían aislada y desordenadamente. El nuevo virrey, Juan Ruiz Apocada, que sustituyó a Calleja debido a sus crueldades y excesos, prometió el perdón a los insurrectos si entregaban las armas. Muchos de ellos lo aceptaron, pues creyeron perdida la lucha. Esto fue un golpe para los que seguían luchando, ya que cedieron varios territorios que antes se habían ganado, como el puerto de Boquilla de Piedra, que permitía la entrada de armas y municiones procedentes de los estados fronterizos. Precisamente esos momentos llegó a México el español Francisco Javier Mina, que sabía del movimiento y quería dar ayuda a su patria, y de ser expulsado de ésta por oponerse a Fernando VII. En el, en el destierro conoció a Fray Servando Teresa de Mier, quien le habló del movimiento de independencia. De esa manera, Mina vio la posibilidad de luchar contra el gobierno tiránico del rey. Mina no obtuvo en un principio gran aceptación popular. Incluso se le veía con desconfianza porque sus intereses políticos no correspondían a la del pueblo inconforme. Cuando Mina regresó al fuerte del Sombrero, el virrey Apocada, temeroso de que sus triunfos lo volvieran más fuerte y difícil de detener, ordenó atacarlo duramente, sitiado en el fuerte. Por más que Mina trató de romper el sitio, no lo logró, porque fue acorralado por la escasez de víveres y municiones. Entonces decidió salir del lugar para traer recursos, pero no consiguió regresar. Mina viajó a Guanajuato, pero, como ya se encontraba muy fatigado, se refugió en el rancho, El Venadito, donde él y Pedro Moreno fueron sorprendidos. Moreno murió en la lucha y Mina fue prisionero. Luego fue sentenciado a muerte por un consejo de guerra y fusilado el 11 de noviembre del año 1817. A la muerte de Mina, los fracasos continuaron en los lugares fortificados como el fuerte de Palmillas, en Veracruz, o el de Jaujilla, en Michoacán. Cayeron en manos del enemigo, lo mismo que jefes como Rayón y Bravo, que fueron condenados a cadena perpetua. Después, una nueva etapa de lucha estaba cerca.
Guadalupe Victoria peleaba en Veracruz, mientras Vicente Guerrero lo hacía en las montañas del sur. Guerrero tenía experiencia en la insurgencia. Había combatido bajo las órdenes de Galeana y Morelos, quien lo consideró un hombre audaz, valiente, cualidades que no tardó en demostrar. Guerrero libró muchas batallas con éxito. En 1812, siendo apenas capitán, derrotó al español Llano, lo que le valió seguidores para la causa insurgente. En 1815, con el grado de coronel, obtuvo un Tlapa, una gran victoria. En 1816 derrotó a los realistas en el cerro de Piaxtla. Debido a sus éxitos, fue nombrado general en jefe de las tropas del sur. Sostuvo una lucha a casi toda la zona del río Balsas y la costa del sur, que le proporcionó valiosos recursos para la lucha. Mientras tanto, el brigadier Armijo renunció a su cargo porque no pudo detener el avance de las tropas sureñas, que afianzaron la acción bélica de insurgentes.